Yo me considero una persona muy amigo de las personas quienes me han brindado la amistad. Soy una persona que me gusta el deporte. Me ha gustado mucho prepararme para los retos que profesionalmente me he fijado. En el ámbito de familia, muy allegado a mis padres, soy una persona católica. Agradezco a Dios por mis hijas y mi hijo que me ha dado. Bueno, ¿qué hacíamos? Le hacíamos parar al tren o al ferrocarril y nunca nos subíamos. Entre otras cosas, igual en los buses. El río también, ¿no? Cerca. Sí, recordará que era la única vía que tenía el acceso de la sierra a la costa. Y yo le hice que me haga un revólver de madera, ¿sí? Y yo veía a mi papi en donde dejaba su equipo de la policía. A veces llegaban con fusil, con el revólver, el cinto que se llama en donde llevan. Y un día le cambié, le puse mi revólver de madera, le puse en el cinto y el revólver de él, y yo me escondí. ¿De cuántos paros participó Juan Bautista? Pero unos 50 tal vez. 50, ¿Cuál es el que más recuerda? El que más recuerdo es cuando una vez se elevó el precio de los pasajes y tuvimos algunos serios problemas también con las autoridades desde el plantel. Igual en el colegio también yo le escondí una bomba lacrimógena a mi papá y esa utilicé en un paro contra los mismos policías. Entonces sí era un fregado en ese ámbito de la protesta. Una vez tuve que amarrarle al portero para que no para que me permita abrir la puerta. Yo me gradué en físico matemáticas. Mi inclinación era, inicialmente me gustaba ser miembro de la FAE. De hecho, terminé el sexto curso y hice las pruebas prácticas y técnicas ya en Salinas. Entonces tenía ya proyectado yo seguir la carrera militar. ¿Cuál es el primer caso que tiene como abogado? Bueno, el primer caso que tuve, yo me acuerdo, fue de una familia de Huapán, de una familia completa que no podían realizar un juicio de partición de unos terrenos que tenían. Una perspectiva completamente diferente, ¿no? Entonces, de usted de abogado a juzgar ahora es un cambio muy notorio. Pero me gustó mucho porque en realidad el juez, más que juez, es un ser humano. ¿Y ha llegado de pronto a su oficina como juez algunas personas, algunos abogados a decir, bueno, he hecho una manito, te puede interesar esto? ¿Ha habido esas tentaciones? Porque de que las hay, las hay. Desde muy niño me ha gustado muchísimo el fútbol, el vóley. Siempre he estado en la selección de mi escuela, del colegio, de la universidad. He formado parte de la selección del Cañar. Fui seleccionado del Ecuador, categoría sub-16, sub-17 recuerdo. Entonces jugué en el Deportivo Cuenca, fútbol profesional, cuando tenía 16 años. ¿Su papá policía? Sí. Y precisamente por ahí viene un sobrenombre que me dicen Chapa Peñafiel. Bien, a todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Nelson Peñafiel, actual presidente de la Corte Provincial de Justicia del Cañar, también es docente, abogado de profesión, también deportista sobre todo. Vamos a conocer un poco más de él esta noche. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La pregunta inicial de siempre: ¿cómo se define Nelson Peñafiel? ¿Quién es Nelson Peñafiel para la ciudadanía que no lo conoce,
para quienes de pronto, ahora con su nueva designación, recién lo empiezan, como decimos comúnmente, a ubicar. ¿Quién es Nelson Peñafiel? Bien, muchísimas gracias. Un saludo cordial y gracias por la invitación. Bien, ¿quién es Nelson Peñafiel? Yo me considero una persona muy amigo de las personas quienes me han brindado la amistad. Soy una persona que me gusta el deporte. Me ha gustado mucho prepararme para los retos que profesionalmente me he fijado. En el ámbito de familia, muy allegado a mis padres, soy una persona católica. Agradezco a Dios por mis hijas y mi hijo que me ha dado. Y en fin, he tratado de ser la mejor persona para ellos y para mi familia. ¿De dónde es? ¿De dónde nació? Yo nací aquí en la ciudad de Soes. ¿En qué sector? En el Hospital Homero Castalia Crespo. ¿Y en qué sector se desarrolla su etapa de la infancia? Bien. ¿A qué sector llega? Bien. Luego de haber nacido, he vivido inicialmente en la casa de mis abuelitos, que queda en el barrio San José. Mis padres tuvieron la oportunidad... ¿En la Quinta? No, en el barrio San José. Allá. En la vía Biblián. Allá. Chacapamba. Chacapamba, por donde pasaba el tren, específicamente en el sector del puente San José. Entonces, en ese barrio ha sido en donde mis padres construyeron su vivienda y, dando gracias a Dios también, pude construir mi vivienda junto al puente San José. Entonces, es el barrio de mi infancia y en donde aún radico. ¿Cómo era el barrio de ese entonces con el tren? Creo que también en ese entonces. Sí, inicialmente en las cortas edades que tuve la oportunidad de ver todavía el ferrocarril y el tren que pasaban justamente por la parte posterior de la casa de mis abuelitos. ¿Qué hacían ahí? Bueno, en mi barrio siempre recordarán, la juventud era bien unida, el barrio también era un barrio muy unido. Realizábamos las famosas fiestas en el mes de marzo de San José. Existía una fiesta en la cual se realizaba un festival de la canción, participaban muchísimas personas, venían de otras ciudades. Era una fiesta bastante grande, tenía su renombre importante y siempre lo que le atraía pues a la ciudadanía y a otras personas de otros sectores era precisamente conocer el puente por donde pasaba el tren. Ser uno de los paraderos turísticos que lastimosamente el día de hoy se encuentra semidestruido. ¿A quiénes recuerda? ¿Quiénes empezaron a hacer su gallada del sector? ¿Quiénes eran los primeros amigos? Bueno, mis primeros amigos, justamente mis vecinos, Javier Crespo, Carlos González, Joselito González, Cristian Torres, Diego Pulla, Paul Pulla, César Páez, César Crespo. Ellos han sido mis compañeros de las travesuras de la infancia, de la juventud. ¿Qué travesuras? ¿Qué hacían? Bueno, ¿qué hacíamos? Le hacíamos parar al tren o al ferrocarril y nunca nos subíamos. Entre otras cosas, igual en los buses. El río también, ¿no? Cerca. Sí, recordará que era la única vía que tenía el acceso de la sierra a la costa. No existía la vía rápida. Entonces, las travesuras de siempre, pues no, les hacíamos parar los buses y nunca nos subíamos. En carnaval, recuerdo muchísima gente que llegaba al sector para irse al remolino, el famoso remolino que es en la parte baja del puente. Pues había ahí, se hacía como una especie de un lago en donde muchísima gente llegaba a lavar la ropa e inclusive también a bañarse, y en carnaval era muy frecuentada. ¿Qué travesura es la más grande que ha hecho, la que siempre recuerdo, que de pronto dice, se me fue la mano ahí? Bueno, le voy a contar una travesura que hice. Mi papá era parte de la Policía Nacional y yo tenía un tío que era, mejor dicho, tengo un tío que es muy hábil manualmente. Entonces, en esa época a mí me gustaban mucho las películas de vaqueros. Entonces veía El Gran Chaparral y todo, Daniel Boone. Y yo le hice que me haga un revólver de madera, ¿sí? Y yo veía a mi papi en donde dejaba su equipo de la policía.
A veces llegaban con fusil, con el revólver, el cinto que se llama en donde llevan. Y un día le cambié, le puse mi revólver de madera, le puse en el cinto y el revólver de él, y yo me escondí. Y mi papá efectivamente, como salía temprano, no se percató. Para la ciudad de Cuenca, no se percató, y cuando había llegado ya al destacamento, los amigos le habían molestado y le habían dicho, oye, te compro el revólver. Y el que saca era el revólver de madera que le mandé. ¿Y pero qué le costó eso? ¿Qué le dijeron? No, ¿Le hablaron? No le habían dicho. Entonces él supo indicar de que a lo mejor fue una travesura que yo le hice, pero esa fue la que pienso yo que podía darle alguna consecuencia a mi padre, no, pero no me... ¿Y no le costó en la casa nada a usted? Un hablado en la noche, pero un hablado con risa también. ¿Y en qué escuela estudia? Yo estudié en la Escuela Purísimo Corazón de María de la Salle. ¿Todo escuela y colegio? No, solamente los 6 años de escuela. Desde el primer curso al 6º curso en el Juan Bautista Vázquez. ¿Qué recuerda de la Salle? La Salle, el hermanito Vaca, fue el director en esa época en la escuela. También un hermanito que recuerdo que nos medía la inteligencia, recuerdo. Me parece que era el hermano Julio, que nos decía como una especie de un trompito sobre la mano. Los primeros inicios, pues no, en la escuela los profesores muy exigentes, pero nos ha servido de mucho para... ¿Quiénes eran sus compañeros en la escuela? Bueno, le comento que en el primer grado éramos 78 alumnos, las bancas eran de 3. Entonces, mis amigos de la escuela, Oscar Lenín Ávila Palomeque, Andrés Vázquez Rodas, Jaime Vidal, teníamos también Patricio Navas, Edgar Crespo, Carlos Carabajo, Fabián Zambrano y un sinnúmero más de amigos. ¿Y ellos terminaron la escuela con usted? Sí. Un compañerito, me parece que era de apellido Chirín, falleció en un accidente que tuvo cuando estuvimos en 4º grado, pero de ahí el resto todos terminamos la escuela. Y ahí, así mismo, jugando, el indoor, ¿ya? Sí, el fútbol, bueno, que decíamos nosotros, pues ¿no? En una cancha que se compartía los 6 grados, entonces usted entenderá, si en nuestro grado habían 78, multiplicado por los otros grados, igual había unas 60 pelotas en la misma cancha. Sí, entonces, ¿Y qué tal estudiante? Me considero que he sido un estudiante muy responsable. ¿Y por qué el Juan Bautista? Bueno, el Juan Bautista Vázquez, toda mi familia se graduó en el Juan Bautista Vázquez. Y le voy a ser muy sincero. Yo desde el colegio desde la escuela que veía los paros que se daban, veía a la gente del Juan Bautista Vázquez, el revolucionario que había. Y bueno, siempre me preguntaban, ¿no?, cuáles eran las razones, pero siempre había de por medio alguna razón de la protesta. Entonces me incliné por continuar en ese colegio y efectivamente fui entendiendo poco a poco ya cuáles eran las razones de las protestas. Fui dirigente estudiantil también, fui vicepresidente en 5º curso, en 6º curso fui presidente del colegio, del consejo estudiantil. Siempre me ha gustado estar en el ámbito también de colaboración y como representante de... ¿Quiénes eran sus compañeros en el colegio? En el colegio, Vicente Martín Calle Sarmiento, un compañero de Biblián, Iván Coronel, también de Biblián, Oscar Ávila, también, que fue de la escuela del colegio, un amigo de Biblián, Jaime Saula, Mauro Suárez Castillo, de aquí de la ciudad de Azogues, Alfredo Coronel, del colegio, Luis Flores, entre otros amigos más que no recuerdo este momento. ¿Y participó también usted de los relajos, de los paros, de las revueltas? Le voy a ser muy honesto, creo que tengo algunas fotos por ahí que sí, realmente sí he sido una persona que me ha gustado precisamente la protesta. ¿De cuántos paros participó usted en el Juan Bautista? Unos 50 tal vez.
¿Cuál es el 60 que paros. más recuerda? El que más recuerdo es cuando una vez se elevó el precio de los pasajes y tuvimos algunos serios problemas también con las autoridades desde el plantel. Y ya como presidente del Consejo Estudiantil hice una reunión con todos los presidentes de los demás colegios y acordamos de que efectivamente iba a haber un paro de todos los estudiantes y que quedó en la historia, que salió hasta la Providencia a protestar, ¿no? Siendo un colegio particular, la Providencia y la Salle. Pero igual de tirar piedras, del gas, de todo eso, con las completas del paro. Sí, creo que tal vez ni los militares ni los policías, cuando estaban practicando para ser policías o militares, habrán comido tanto gas como que había recibido. ¿Su papá qué le decía? ¿Su papá policía? Sí. Y precisamente por ahí viene un sobrenombre que me dicen Chapa Peñafiel. ¿Pero qué le decía a su papá? Siempre trataba de reprenderme, ¿no? Pero al final sabía que las cosas eran justas, que se reclamaban. Igual en el colegio también yo le escondí una bomba lacrimógena a mi papá y esa utilicé en un paro contra los mismos policías. Entonces sí era un fregado en ese ámbito de la protesta. ¿Preso? Nunca. ¿Pero porque su papá le ayudaba o nunca se dejó agarrar? Nunca me cogieron, nunca pudieron coger. ¿Cuál? Pero sí, botado piedras a mí. ¿Molotov o no? No, solamente piedras, pero no, nunca me pudieron coger. Era muy rápido, entonces lastimosamente los amigos de la policía nunca pudieron coger. Pero su papá no le decía, oye, verás, al siguiente día va a pasar esto, no harás de esto. No, es que mi papá no trabajaba acá. No, pero igual debería Sí, preocupado, sí. oye, no hagas esto, hay disposición de hacer esto como policía. Claro, lo que pasa es que mi papá salía, a veces trabajaba en la ciudad de Quito, y entenderá usted que no venía todos los días tampoco. Y además el contacto muy poco, teléfono. No teníamos ni el teléfono celular ni nada, era solamente el teléfono convencional, pero no había la oportunidad. Era muy rara la vez que podíamos conversar y él venía cada 15 días. ¿Y su mamá qué le decía? Mi mami sí, ella era profesora, era docente de la escuela. Ella sí, todos los días, pero no se enteraban, pues no. Ahora usted hace algo y ya está con las filmaciones, claro, pero antes no se enteraban. ¿Y quiénes eran sus compañeros de la gallada del paro? ¿A quiénes les iba llevando siempre usted? Bueno, lo que pasa es que en el colegio éramos muy unidos. En el colegio yo recuerdo que terminaríamos unos 600 alumnos. El Juan Bautista tenía ese número de alumnos, pero todos éramos muy unidos, hombres y mujeres. Entonces decirle a alguien en específico, no, porque todos eran igual. O sea, todos iban al frente. Todos eran, como decíamos, éramos bien berracos, todos iban al frente. ¿Y en el colegio también travesuras o no? Adentro en el colegio. Creo que eso es las travesuras más fuertes. Es que para poder salir al paro era un trámite medio complicado. Una vez tuve que amarrarle al portero para que no para que me permita abrir la puerta. Sí. ¿Pero usted solo o cómo fue? ¿Cómo fue esa anécdota? Lo que pasa es que ya estaba planificado esa vez de la manifestación que le decía que iban a hacer todos los colegios. Entonces, el portero, el momento que nosotros ya ingresamos, él pone candado con cadenas y esto no se abre. Entonces ya cuando estábamos cantando el himno nacional, no fuimos unos 10 compañeros. Entre ellos Vicente Calle, Oscar Ávila, Alfredo Coronel, un muchacho Abad, Renato Buri. Entonces ya le vimos en dónde estaba él, el momento que estaba acercándose, le cogimos por atrás, le amarramos con las mismas cadenas del candado, los pies, las manos, y nunca puso candado. Entonces se acabó el himno nacional y enseguida salimos todos al paro. ¿Y no le costó eso en el colegio? ¿Representante, rector, nada? Milagrosamente no. Milagrosamente no. Ajá. ¿Y el derecho cuándo nace? Como le digo, siempre me gustó estar al frente, o sea, en el ámbito de líder estudiantil, ¿sí? Pero yo me gradué en físico-matemáticas. Mi inclinación era, inicialmente me gustaba hacer
miembro de la FAE. De hecho, terminé el 6º curso y hice las pruebas prácticas y técnicas ya en Salinas. Entonces tenía ya proyectado yo seguir la carrera militar. Pero mi papá me decía, mira, la carrera militar policial es dura, no es fácil. Bueno, el celo de su papá, porque siempre dicen que los policías no les quieren a los militares, y los militares no les quieren a los policías. Y me ponía un ejemplo, inclusive decía, mira, ahí hasta para casarse tienes que pedir permiso. Entonces me dijo, ¿a ti te gusta, dice, estar representando al colegio? Te he visto en muchas de las ocasiones que eres aquí líder del barrio, con los compañeros del fútbol. Siempre he sido el capitán de mi colegio, en el fútbol también. Entonces dice, estudia Derecho. Y no le voy a mentir, también me gustaba, siempre me gustaban las películas de los abogados que daban, las series. Y decidí, tengo un tío que en paz descanse, Aurelio Peñafiel, tengo un tío también, Teodoro Peñafiel, que bueno, él ejerce en Quevedo. Y me incliné, le hice caso a mi papi y me incliné por el mundo del derecho. ¿Nunca se fue a dar las pruebas? ¿En la FAE? Sí, las di. ¿Pero pasó o...? Claro, pasé. En esa época recuerdo que toda la carrera costaba 50 millones de sucres. Pero mi papá estaba dispuesto para darme, pero me hizo escoger. Y reflexioné, creo que me tomó 2 días reflexionar todo eso. Y me decía algo que me hizo quedar también o desistir de eso. Me dice, mira, ahí no vas a poder seguir jugando fútbol porque ya es netamente tu práctica y de ahí el fútbol ya no vas a poder continuar. En cambio, acá si estudias Derecho vas a poder seguir jugando y todo. Y me decidí quedarme... ¿Y la policía nunca le gustó? ¿O también...? No. Más me gustaba el tema de la FAE. Ser un piloto de avión, ese era mi fin que quería iniciar. Capaz que si era policía su papá sí le apoyaba. Puede ser, ¿no? Capaz puede ser, sí. ¿Y a qué universidad llega? Yo llegué a la Universidad Católica de Cuenca. En Cuenca. Sí, tuve la facilidad, pues, ¿no?, de poder trabajar y estudiar. Entonces, el horario era de 5 a 10 de la noche. Entonces, en las mañanas entré a trabajar con unos amigos de un bufete jurídico de Cuenca, con el doctor Borja, con el doctor Fernando Vintimilla, el doctor Pablo Guerra. Entonces, me formé. ¿Siendo estudiante? Siendo estudiante. Me formé desde el primer día que ingresé. Empecé a laborar con ellos. O sea, ¿Y qué hacía? Me conocían también porque jugaba bastante en Cuenca. Entonces, yo era como el que dice, el que le va a dejar los escritos. Como el amanuense. El amanuense. Pasé mis 6 años ahí. De tal forma que el día que yo obtuve ya mi doctorado, que me gradué, yo inmediatamente me puse una oficina acá en la ciudad de Sogues. Pero como le digo, es gracias a la práctica que tuve también ahí y obviamente lo que he estudiado en la universidad. ¿Quiénes eran sus compañeros de la universidad en la carrera de Derecho? En la ciudad de Cuenca le tuve a Pablo Vintimilla, a Andrea Vega, también estuvo Luis Flores, Cristian Quevedo. Luis Flores, compañero suyo del colegio. Claro, Hernán Valle también fue mi compañero en el colegio. En la universidad, perdón. Lina Ulloa, un amigo Pablo Loaiza. ¿Y viajaba todos los días? Todos los días. ¿Madrugado para el tema del trabajo? Para el trabajo salía de aquí a las 6:30 más o menos de la mañana y me regresaba a las 10:30, 11 de la noche. ¿Y siempre viviendo en San José? ¿Se quedaba del bus ahí nomás? Pero venía yo en las busetas que se iban a Guayaquil, a Quito. ¿Nunca se fue pasando? No, nunca me he ido pasando. A veces era complicado el tema del retorno, porque a veces las busetas que venían solamente hasta Sogues, pues. Uh-huh. Y a mí no me convenía porque trasladarme del terminal hasta mi casa, bueno, sí hay un tiempo considerable y en la noche ya a veces llovía y todo, entonces tenía que necesariamente quedarme a esperar un bus que salga desde la ciudad de Cuenca hasta Quito o Guayaquil. Uh-huh. Termina de estudiar, deja de trabajar ahí, abre la oficina aquí en Azogues. Uh-huh. ¿Cuál es el primer caso que tiene como abogado?
Bueno, el primer caso que tuve, yo me acuerdo, fue de una familia de Huapán, de una familia completa que no podían realizar un juicio de partición de unos terrenos que tenían, porque a veces los problemas de los inventarios, y a pesar de que eran hermanos entre todos, no se ponían de acuerdo. Entonces fue un juicio de 14 hermanos, más o menos. Pero lo que ellos me comunicaban ya que por 6 ocasiones intentaron plantear el juicio, pero nunca llegaron a concluir. Y yo recuerdo que se concluyó ese proceso. Las personas todavía viven, algunos recordarán ellos, que yo les logré terminar en 4 meses, lo que nunca habían podido terminarles. Pero mediando ahí, entre ellos. Entre ellos ya una vez mediando, cediendo, claro, ellos también tenían sus abogados, algunos, ¿no? Pero logramos concluir el juicio. Ese es el primer caso que tuve. El primer caso que tuve. ¿Cuántos años ejerció la profesión libremente? Hasta inicios del 2008. ¿Desde cuándo? Desde el 2002. 6 años, 6 básicamente. Años. 6 años. ¿Cuál es el caso más grave que le tocó como abogado? ¿El caso más fuerte que tuvo usted? Bueno, el caso más grave que tuve yo fue cuando fui abogado de una niñita de 6 meses que había sufrido una violación por parte del mismo padre. Ese fue un tema muy fuerte, pero quizás me centró más para seguir el área penal. Tuve que ¿usted defendiéndole a la niña? Claro, acusarle al padre de la menor. ¿El caso fue de aquí de Azogues? Sí, de aquí de Azogues. ¿Y cómo llegar a la casa? Se logró una sentencia condenatoria. ¿Cómo llegar a la casa después de ver ese tipo de cosas? No, son cosas muy fuertes. Creo que la persona que se dedica al ámbito penal tiene que tener un carácter muy formado y una actitud fuerte también, porque hay casos realmente que a veces sí le impactan mucho. Lastimosamente también uno de los casos que a mí me cuesta muchísimo resolver quizás son los accidentes de tránsito. Le digo eso ¿por qué? Porque yo tuve una hermana que falleció en un accidente de tránsito cuando ella tenía 19 años de edad. Era mi segunda hermana, y créame que cuando hay que hacer el ámbito de la reparación a las víctimas que fallecen, para mí se me hace muy difícil porque es como ponerle un precio a la vida. Sin embargo, hay que hacerlo. Y viene a su mente lo que pasó con su hermano. Obviamente, entonces son casos que me golpean mucho. Realmente me vuelven un poco sensibles, pero porque me pongo en los zapatos de las víctimas en ese momento. Cuando le ve usted a los padres, a la madre, a los hermanos que lloran, muchas veces hijos, huérfanos, ¿no? Entonces es muy fuerte ese tema. ¿Y de ahí sale la oportunidad para el tema del Consejo de la Judicatura ya o no? Sí, mire, yo ya cuando estaba como abogado en libre ejercicio, me pidieron que sea el asesor jurídico de los judiciales. Antes no había en sí el Consejo de la Judicatura. O sea, hay que diferenciar algo, ¿no? El Consejo de la Judicatura es el ente administrativo, pero jueces, secretarios, ayudantes, somos función judicial. Entonces, los funcionarios judiciales me pidieron que sea el asesor jurídico de ellos, es decir, de todos los empleados aquí en la provincia. Entonces, incluidos jueces y todo. Incluidos jueces y todos ellos. Ya conocían mi actuar cuando estaba en el libre ejercicio. Entonces yo accedí más o menos. Ellos tenían una asociación. Una asociación. ¿O tienen? Tenemos todavía. Eso lo accedí yo en el 2006. Hasta el 2008 que se dio la figura de los jueces temporales. Entonces, asimismo, a través de las carpetas que se daban, porque antes designaban las cortes provinciales, la corte nacional, podían designar a los jueces. Entonces yo accedí como temporal, hasta que se dio un concurso público en el año 2012, el cual gané ese concurso en el año 2012. Entonces yo como juez entra ¿a qué área? Al área penal mismo, desde el 2008 en el área penal, hasta el 2023, que me desempeñé pues como juez de primer nivel, todo en el área penal y tránsito. Como juez, ¿cómo cambian los papeles? Es decir, usted, por ejemplo, ejerciendo la profesión, de todo hay, ¿no? O sea, los abogados tienen que ver de todo, si defienden al acusado o si defienden a la víctima o
o al responsable del hecho, pasar a juzgar en cambio ya las causas. ¿Cómo cambian esos papeles? Bien, es una perspectiva completamente diferente, ¿no? Entonces, de usted de abogado a juzgar ahora es un cambio muy notorio. Pero me gustó mucho porque en realidad el juez, más que juez, es un ser humano. Y en lo referente al ámbito de las pruebas, del tratar de buscar la verdad, es lo que siempre como juez me ha gustado. Mire, yo he tenido casos muy fuertes a veces. Y le voy a comentar uno en el cual yo dije, creo que lo que vengo haciendo es lo correcto. Habían 2 personas que fueron aquí procesadas por un posible asesinato que se dio, ¿sí? Pero las personas no pasaban los 19 años, deben tener 18 y 19 años, las personas que eran procesadas en ese momento. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Eso debe haber sido en el 2010 más o menos. Pero cuando usted le ve a una persona que es culpable, no sé, pienso yo que tengo quizás ese atributo o esa suerte de poder ver a las personas. Yo les veía a ellos y realmente como que algo me decía que ellos no eran los responsables. Y obviamente todo se basa a través de las pruebas. Y el caso fue público. Sí, desde luego. La ciudadanía conmocionada en Azogues, sí, cuando sí, pasa eso, sí. Sí. Pero fue algo que realmente con las pruebas uno se dio cuenta de que efectivamente los hechos que se investigaban no estaban bien o no se acusaban a las personas que eran legalmente los responsables. ¿Por qué? Porque esa persona que había fallecido había sido víctima de agresiones físicas y esa persona, por la gravedad de sus lesiones, había ingresado inmediatamente en horas de la madrugada en estado de coma. Es decir, que esa persona pasó en coma como 1 mes y medio más o menos. Pero según un familiar del mismo, le había dicho que él, estando en coma, le había mencionado quiénes eran los responsables. Pero eso es imposible porque una persona que está en coma no puede darse a entender. Entonces, con el pasar de los años, yo no les sentencié a esas personas, les declaré inocentes. Y con el pasar del tiempo, familiares de la víctima, del fallecido, me dijeron: doctor, usted estuvo en lo correcto. Al final terminó confesando, pero esa persona migró de aquí, que quien le causó la muerte fue el que supuestamente a quien le avisó quiénes eran. El mismo familiar. El mismo familiar. Entonces, son cosas que se dan. Entonces, por eso digo, todo depende de una investigación y obviamente el juez como humano también entender las cosas, ¿no? ¿Y cómo, por ejemplo, en un caso así, que luego le terminan diciendo a usted, bueno, este caso realmente el responsable fue él, ¿qué pasa ahí? O sea, usted no se queda con, si es que hablamos en términos morochos, con la pica de que en realidad todavía no se hace justicia, por ejemplo. Sí, sino hay tiempos, ¿no? En materia penal, por ejemplo, prescriben ciertos actos, ciertos delitos prescriben, entonces con el pasar del tiempo ya no podían hacer absolutamente, a más de que la persona ya no estaba presente acá en el país, pues. Pero creo que el cargo de conciencia pudo más, ¿no? Y terminó diciendo la verdad, al menos de sus propios familiares. ¿Ese fue el cargo más, ese caso más fuerte que tuvo? No, muchos casos más, sino el que le hacía mención de que uno se puede ver a las personas y es muy difícil querer tratar de sentenciar a una persona inocente. Pero usted se da cuenta, cuando una persona es inocente, usted puede verle a esa persona, puede ver que realmente esa persona no le miente. ¿Casos fuertes que le ha tocado? Muchísimos. Yo recuerdo uno que realmente marcó muchísimo en mi vida y le recuerdo como si fuese ayer. Fue un asesinato que se dio en el sector de Queseras. Un padrastro y esposo a la vez le había matado a la esposa, a la hija que había tenido la esposa de otra relación y a su tierno hijo de 3 meses, pero les había desmembrado tanto a la esposa como a la hija de ella
y al hijito de él le había dejado frente a una fogata para que se pueda quemar. Esos son temas muy fuertes, pero dando gracias a Dios, la Fiscalía hizo su trabajo. Yo dispuse inmediatamente, cuando ya se tuvo conocimiento del hecho, dispuse la prohibición de salida del país de la persona, por decirlo un ejemplo. Di la prohibición a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde le detuvieron saliendo a Colombia. Y obviamente tiene que cumplir su pena, que fue en esa época la más grave, que era de 19 años. Y repito, usted llegando a su casa, viendo a sus hijos, a su esposa... Le humaniza más, le humaniza muchísimo más, porque como le menciono, son temas bastante fuertes. ¿Qué sentir? O sea, llegar a la casa y qué hacer, o sea, no sé, el abrazo se hace más pues valorar a la familia, a los padres, a los hijos. Como le digo, el ámbito penal es muy vidrioso, es delicado, pero tiene que tener su carácter. Pero con el fin siempre que usted intenta o busca llegar a la justicia. Ese es el fin de una persona que se adentre dentro de lo que es el ámbito penal. Y hay casos en los que usted dice, no me convencen que sean inocentes de pronto, o estudia más para tener ya el veredicto. Si hay casos que le cuestan, por ejemplo, tanto determinar responsables o inocencias. Sí, sabe que a veces hay casos muy complicados. Le hablo complicados, ¿por qué? Porque radica a veces en las pruebas. Uh-huh. Por decirle un ejemplo, si la policía hizo mal una actuación, el parte policial quizás, o una investigación misma. Imagínense que en una ocasión, pero no le culpo a la policía tampoco, quizás es un ámbito de que no tuvieron la preparación adecuada, hubo un asesinato también. Pero cuando llegamos nosotros de ese momento, porque antes nos pedían que vayamos para el levantamiento del cadáver y todo con la fiscalía, cuando habíamos llegado, le vimos a la persona que estaba fallecida ya en la cama, pero ya no había los rastros de sangre ni nada. Entonces le preguntamos, ¿pero estaba así el cadáver? No, dice, doctor, estuvo aquí en esta otra parte, o sea, en otra habitación, pero estaba lleno de sangre, pero estaba feo, así dice. Entonces tuvimos que lavar todo para que no se vea así. Entonces eso es borrar la evidencia, pues no. Claro. Pero ya le digo, son cosas que porque no hubo la preparación adecuada, en donde no se puede recabar los indicios necesarios. Pero con el pasar del tiempo, la policía también ha ido ya tecnificándose. Siempre, ahí sí, en el ámbito administrativo, el Consejo, la Judicatura, ha coordinado el actuar con la Policía Nacional y le he brindado, le digo muy personalmente, un sinnúmero de capacitaciones a la Policía Nacional. He ido mejorando bastante. El actuar de la policía actualmente pues es distinto. Y haciendo carrera, para luego ya pasar al tema del deporte también, y haciendo carrera, ¿logra usted actualmente ostentar la dignidad de presidente de la Corte Provincial del Cañar? Primero, ¿qué se siente? Porque, a ver, usted nos cuenta que inició prácticamente de amanuense de un estudio de amigos, de amigos suyos, pasando papeles, llevando la correspondencia en ese entonces que suelen decir, que suelen contar algunos que si era complicado por la movilización, y ahora ya estar al frente de la Corte. Yo creo que, siempre digo, soy una persona católica y yo creo que los designios de Dios están marcados. Y la vida le brinda a usted las oportunidades que tiene que darle, le abre las puertas necesarias. Lo único que usted tiene que saber es escoger. Usted tiene dos opciones, lo bueno o lo malo. Y créase, si es que usted escoge el camino del bien, siempre habrá pues una recompensa para eso. Tengo un eslogan en mi propio estado que siempre digo, ¿no? Todo sacrificio al final tiene su recompensa. A mí me ha costado muchísimo, me ha costado mucho porque me he preparado ya fuera de la universidad, en posgrados. Creo que he estudiado como
18, 20 años más para poder obtener esa sapiencia necesaria para poder estar al frente. Estar al frente como juzgador no es fácil, es difícil. Hay muchísimos retos que tiene que tratar de cubrir. Y como le digo siempre, la ciencia es una ciencia, el derecho es una ciencia que evoluciona. Como la medicina, va cambiando constantemente. Incluso los delitos, ¿no? Ya no son como antes. Por ejemplo, el acoso era solamente físico, o en algunos casos. Ahora ya es hasta digital, virtual y todo. O sea, poniendo ejemplos pequeñitos nada más. Usted antes, una persona que le haya matado a la pareja, al esposo, a la ex conviviente o enamorada, era un asesinato. Ahora ya tenemos la figura del femicidio. Antes no existían estos grupos de delincuencia organizada, terrorismo, no existían. Entonces son nuevas figuras que se van introduciendo en el ámbito penal, pero cada tratamiento es diferente. Entonces, si no estamos preparados para eso, si no analizamos las reformas, en sí mismo el tipo penal, si no le adecuamos bien, entonces es difícil poder entenderlo. No son delitos complejos. ¿Y ha llegado de pronto a su oficina como juez algunas personas, algunos abogados a decir, bueno, he hecho una manito, te puede interesar esto? ¿Ha habido esas tentaciones? Porque de que las hay, las hay. Claro, mire, yo soy una persona muy honesta, le he dicho. Yo tengo muchísima amistad por el ámbito del deporte y todo. A veces hemos conversado con amigos, no sea malo, de una mano, no le de ser mal agradecido, siempre dice. Yo le he dicho, mira, eres mi amigo, ¿no es cierto? Eres mi amigo. Lo único que te puedo decir es que confíes en lo que vas a hacer en tu trabajo y en las pruebas. El ser agradecido con que me des la mano es suficiente. Y hay personas que realmente al terminar una audiencia, sea el que gane o el que pierde, le doy la mano y ellos saben que realmente es lo justo, lo que corresponde hacer. Pero hasta ahí, del resto ya mantenido conforme, siempre se ha hecho. Y por ejemplo, ¿cómo actuar actualmente cuando la gente dice, no, los jueces no sirven, los jueces no nos respaldan, los jueces son corruptos, se venden? ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo actuar ante eso? Mire, yo le voy a poner ahora la realidad en cambio. Le voy a poner la realidad en cambio para que vean que muchas veces nosotros hablamos, pero quizás no sabemos el fondo de por qué un juez o una jueza actuó de tal forma. Si usted hace un análisis desde el 2014, que cambió completamente el ámbito penal. Con el COIP. Con el COIP. Y específicamente, si usted se centra desde el año 2020 al 2025, no estamos en el 2026, si usted hace un análisis del 2020 al 2025 y ve una estadística de cuántos fiscales y cuántas juezas y jueces han fallecido, es un número bastante considerable. ¿Por qué? Les voy a comentar un tema que me impactó muchísimo de una persona que era conocida, era jueza en Santa Elena, en el ámbito penal. Le tocó un caso de drogas, de 6 personas que le habían encontrado con una cantidad enorme de droga en una embarcación. En la tarde que llega el conocimiento a ella, porque estaba de turno, en la noche ya le amenazaron de que le iban a matar, que sabían quiénes eran los hijos y todo. Pero actuando en derecho, porque así debe ser, actuando en derecho, ella hizo caso omiso a eso. Y les dio la prisión preventiva a los 6. Para no alargarle el cuento, a los 2 días le dieron 8 balazos en su vehículo. Se quedó en coma y falleció a los 6 meses por cumpliendo su misión. Ahora yo le pongo en otro escenario. A una persona que le llegue y le amenace y que le vean que en las puertas de su casa ya le dejaron una bomba, que le mandaron la foto de su hijo o su hija y le dicen, si no haces esto, vas a ver lo que te pasa. Yo le pregunto, ¿cómo actuaría un caso así? Entonces usted se pone a pensar, bueno, ¿es mi familia, soy yo o hago esto? Pero eso obedece a que este sistema actual, con la cantidad de delincuentes que existe
y con las amenazas serias que se dan. Ellos no actúan quizás por ser corruptos, sino bajo una amenaza. Y lo que hace muchos jueces ahora, que como meterme o sujetarme a ese grupo de delincuencia organizada, yo termino renunciando. Y eso es lo que yo haría. Tampoco ceder a lo que esos grupos a usted le obligan. Creo que la decencia del ser humano está, si es que tengo esa amenaza, doy un paso al costado, pero tampoco me someto a lo que ellos me digan. Y se generaliza siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, y es en todas las profesiones. Hay los médicos malos, hay los periodistas malos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos entran en esa misma burbuja. Desde luego, pero la realidad, como le comento, es completamente diferente. Yo quisiera la persona que le dice, esta persona, porque usted debe leer a diario en redes claro, sociales. Esta persona, este juez es un corrupto. Pero póngale en los zapatos de esa persona y que le suceda lo que tiene que hacer o resolver. A ver, ¿qué diría esa persona? Es completamente diferente. A veces hablamos porque es fácil hablar, pero no vivimos lo que debemos vivir. ¿Y a usted todavía no le ha tocado sus casos? No me ha tocado sus casos, dando gracias a Dios no lo he tenido. Pero sus compañeros sí. Sí, mis compañeros sí tuvieron muchos, de 6 meses hicieron teletrabajo algunos porque existía una amenaza fuerte de algunos de estos grupos. Hay un caso connotado aquí de Soles. Sí, así es. ¿Y cómo nace el deporte? Vayamos hablando de otras cosas. El deporte nació ya desde que mis pies empezaron a caminar. Desde muy niño me ha gustado muchísimo el fútbol, el vóley. Siempre he estado en la selección de mi escuela, del colegio, de la universidad. He formado parte de la selección del Cañar. Fui seleccionado del Ecuador, categoría sub-16, sub-17 recuerdo. Entonces jugué en el Deportivo Cuenca, fútbol profesional, cuando tenía 16 años. Y bueno, antes era o estudias o dedícate al fútbol. O dedícate al fútbol. Pero el fútbol no te va a dar de comer. No te va a dar de comer, pues. Si te rompen la pierna y se acaba, y verás. Y el fútbol no era tan remunerado como lo es ahora. No, para nada. Antes, las escuelas de fútbol, antes de aquí existía únicamente la federación. Entonces, esa fue la realidad. Yo creo que tal vez si es que nos hubiésemos introducido en el fútbol, a lo mejor fuera diferente la historia, ¿no? Quizás no estuviéramos aquí en este medio de comunicación. ¿De qué jugaba? Siempre de volante. Me jugaba a jugar de armador en el equipo. Aquí en la provincia de Cañar, en la ciudad de Soles, existían muy buenos jugadores, excelentes jugadores. ¿Quiénes eran sus compañeros? ¿De qué año era la selección del Cañar de la que jugaba usted? Del 95-96. No, perdón, tenemos todavía el nombre Cañar 91, 1991. Jenes Quispe, bueno, un poquito mayor a nosotros. Jenes Quispe, Jorge Luna, primo de mí, también jugaba súper bien, Cristian Peñafiel, Cristian Herrera, Chamos Flores, Paulino Cabrera, Pablo Parra, el Cuichito, los arqueros, Cuichito, Carlos Caliche. Sí, era un equipo muy fuerte, de excelentes jugadores. Cristian Guillén, unos excelentes jugadores. Jorge Rivera, del Hotel Rivera. Sí. Hubo una muy buena época, una buena madera aquí. Y jugando indoor y fútbol. Indoor y fútbol. ¿Qué le gustaba jugar más? Las dos cosas, pero me inclinaba más por el fútbol. ¿Cómo se dio esa oportunidad de jugar en el Cuenca? Bueno, ¿cómo jugamos en el Cuenca? Llegó una vez un partido de una invitación que se hizo. Habían los siguientes clubes que se daban. Entonces acá teníamos nuestro club de acá de la ciudad de Azogues y jugamos contra el Deportivo Cuenca. ¿Con qué club? ¿Con la selección del Cañar? Sí, pero ellos tenían ya su propio club que era el Deportivo Cuenca, pues, ¿no? Entonces, usted entenderá el Deportivo Cuenca ya con jugadores de la Serie A y todo. Nosotros, un grupo de muchachos que teníamos, que nos gustaba el fútbol, pues les terminamos ganando 5-0 en el estadio de aquí de la Federativo. Entonces ellos creo que miraron a algunos de los jugadores, ¿no? Nos llamaron a probarnos y estuvimos ahí, pues. ¿Quiénes? Cristian Guillén, Jorge Luna, Carlos Calle y mi persona.
Se iban a entrenar todos los Nos iban a días. entrenar todos los días. También era complicado salir del colegio, irse para allá. Entrenábamos en un complejo deportivo de Patamarca. Entonces, de ahí del terminal, hice un bus. Era fuerte. Pero al final era el gusto, ¿no? Pero el gusto ahí siempre. El gusto siempre ahí. Entonces, eso hizo que tenga muchísima amistad con los amigos de Cuenca. Me llevo muy bien con un montón de jugadores del Deportivo Cuenca. La camada esa que usted indica de la sub-16, sub-15, sub-16 del Deportivo Cuenca, en la que llegó a jugar, ¿alguno llegó al fútbol profesional? Sí, muchos de ellos. Galo Coronel, Chavo Granda, sí. Todo un buen número llegaron a la serie profesional ya. Se mantuvieron. Se mantuvieron. Uh-huh. ¿Y cuál es el partido que más recuerda de esa selección del Cañar? Es con el Deportivo Cuenca, uno de los más fuertes que tuvo, y uno que jugamos en Ambato también, con un equipo de allá no recuerdo bien el nombre del equipo, pero fue un partido que realmente ahí fue cuando nos convocaron a la selección del Ecuador. Uh-huh. ¿Para algún campeonato? Para la sub-17. ¿Pero era algún campeonato o solamente eran los microciclos que suelen realizar? No, era un campeonato que se hacía provincial, pero creo que siempre fue con las miras de buscar a los jugadores para la selección del Ecuador. ¿Y quiénes compartieron selección con ustedes? Con la selección del Ecuador de aquí estuvimos tres compañeros. Cristian Guillén, mi primo Cristian Peñafiel, estuvo también Carlos Calle y mi persona. Entonces, ¿qué tal esa experiencia? Muy buena, muy enriquecedora lo que es en el ámbito del deporte. Pero siempre también el tema, en ese momento, el tema económico y la distancia era bien complicado. Era muy complicado. Tenía que ir a vivir en Quito o en Guayaquil. Claro, inicialmente empezaron en Guayaquil, luego para trasladarse a Quito, pero y ahí va dándose un desfase también con el tema de los estudios, entonces se veía bien complicado ya, y era justo ya para terminar el colegio. Pues. ¿Y habían algunos jugadores que de pronto se catapultaron de esa selección? Bueno, ahí Danles Coronel, no sé si recuerdas. Sí, él fue lateral izquierdo que estuvo ahí con nosotros, pero... Juega en Barcelona o Emelec, creo. En el Barcelona. Uh-huh. A ver, Danles en el Emelec. En el Emelec, sí. En el Emelec. Uh-huh. Pero eso le digo, o sea, si es que hubiese habido esa intención o el apoyo que actualmente existen, muchos de nuestros compañeros hubiesen estado ahí, porque tenían un nivel muy superior al de ellos. ¿Qué viaje con la selección del Cañar recuerda? Bueno, nos hemos ido, creo que a más de las 20 provincias de aquí, desde los 13 años, con la selección del Cañar. ¿Qué viaje es el que más recuerda? Uno que nos fuimos al Lago Agrio, creo que viajamos 26 o 28 horas, no recuerdo. Sí, o sea, ya realmente era un tema cansadísimo, pues, porque antes las vías no eran como bueno, actualmente tenemos, los buses tampoco, pues no. Entonces, 26 o 28 horas de viaje, un tema cansadísimo. Y llegábamos y creo que llegamos a las 6 de la mañana y teníamos que jugar a las 9. ¿No? Sí. ¿Qué anécdotas tiene de los viajes? La amistad de todos que nunca dejaban dormir, y así que alguien dormía, venía el otro y le botaba un vaso de agua, en el mejor de los casos, agua. Y usted ya pensará en lo peor, ¿no? Pero no, éramos un grupo muy agradable, pero éramos fregados, éramos complicados también en el ámbito de molestar al compañero. ¿Los entrenadores, Lucho Leguizamón? Nosotros empezamos con el licenciado Rafael Ramírez, luego tuvimos a un entrenador que era del Emelec y es jugador también del Emelec, Chamo Flores, y terminamos en intermedio con Loco Leguizamón y finalmente con Francisco el Pancho Moncayo. Con él fuimos los que terminamos ya la selección del Cañar. Pancho Moncayo también lo hacía con el licenciado Wilson Ludisaca. El profe Ludi. Profe Ludi. Sí, con ellos fueron los que hemos tenido la oportunidad y Carlos Oliveros. Calín. El Calincito.
mi gratitud siempre para ellos. Y luego que se termina esta etapa del fútbol, me imagino que por el tema de la universidad, ya la profesión y todo, el indoor. De ahí sí ya el fútbol bajó ya. Pero igual no hay mucho campeonato de fútbol aquí. No habían muchos. Más era en la ciudad de Cuenca. Entonces bajaron bastante el tema del fútbol, pero de aquí ya nos centramos en el indoor, en el Barrabás. Entonces ahí en otros campeonatos también que se daban, ya nos llevaban a jugar en un lado, en otro lado. En Vivian también tengo muy buenos amigos del barrio La Loma, los Cangrejos, el barrio Central, los Oasis. Entonces en Cañar el mismo cantón Cañar. ¿Y en el Barrabás cuántos años jugó? Desde los 14 años hasta los 44 años. ¿Cuándo el máster también, o no? Claro, también. Y a cumplir los 40 ya a jugar el máster. ¿Y en qué equipos jugaba? ¿O tenía un equipo de preferencia? ¿O el que le llame? Bueno, yo jugué los que por lo general siempre he jugado con ellos, ha sido con los Terribles y con L10. ¿Con Jorge Rivera mismo? Con Jorge Rivera del L10, sí. Con ellos el mayor número de campeonatos que he jugado en el Barrabás. ¿Campeón alguna vez? Sí, tuve la suerte de quedar campeón una vez. ¿Cuál es el partido del Barrabás que más recuerda? Bueno, jugábamos una semifinal, recuerdo yo. Una semifinal contra Borrero. Y no se acababa en el tiempo reglamentario, fuimos a los alargues. Un expulsado por cada bando, pero creo que terminó el partido 1-0. Entenderá en indoor, ¿no? Entonces, muy reñido. Antes del indoor era más camiseta, más el honor de la persona que está jugando, del equipo mismo. No, antes no había como actualmente quizás se convirtió un poco en un tema económico, ¿no? Un negocio. Antes usted era feliz cuando le daban un par de zapatos y un uniforme. Ahora ya es diferente. Ahora cada jugador se cotiza para el campeonato. Desde luego, así es. Pero todavía continúa practicando deporte. Sí, eso sí, ya como he dicho siempre, dejaré de jugar ya cuando realmente ya no pueda moverme. ¿Lesiones nunca, o sí? Sí, he tenido lesiones graves, pero ninguna lesión así de rotura de piernas, no. Pero sí he tenido ligamentos, dislocaduras. Eso sí, deberé tener unas, no menos de unas 120 lesiones así. Bien, llegamos a la parte final, doctor. ¿Cómo se ha sentido? Bien. Me hace recordar lo que ha sido parte de mi infancia, de mi juventud y ahora en el tema ya de adulto en el ámbito profesional. Le quiero agradecer mucho por su tiempo y por la entrevista y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por la invitación.